Cuando nos remontamos a las causas de la Gran Guerra, podemos separarlas en tres ámbitos: económicas, sociales e ideológicas y políticas. En económicas encontramos la necesidad de las potencias por buscar mejores territorios obviamente que sean útiles para la obtención de recursos, ya que esto significa riqueza. Si existe una buena localización geográfica, están en ventaja, pues será más fácil vender sus productos, ampliar su comercio y por lo tanto aumentar sus ingresos. La segunda revolución industrial propició la aplicación militar de las innovaciones tecnológicas. Así, dio origen a un conflicto diferente, uno notablemente más violento y mortal. Si nos remontamos a lo social, resalta específicamente el nacionalismo, que es esta idea de que el individuo no es nada si no pertenece a la nación. También daba una falsa idea de superioridad y el sentimiento de orgullo, de que morir por la patria es gratificante. El imperialismo es la necesidad de las potencias por obtener aún más territorios y sobre todo más poder, creando competencia y tensión entre los países más poderosos y la conveniencia por la adquisición de territorios en África y Asia. Básicamente era un conflicto de poder por el poder. En causas políticas destacan los conflictos que ya existían antes del estallido final, como podría ser que Alemania le quitó a Francia Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana, o Austria-Hungría, que se añadió Herzegovina y Bosnia, y esto no fue obviamente del agrado de Serbia. Alemania no fue precisamente el más beneficiado en el reparto de África. Aparte de que le tocaron los peores territorios, fue aproximadamente un 7% lo que le correspondió, por lo que era lógico que estuviera inconforme. Básicamente todos los países estaban en una tensión que iba aumentando. Por fuera existía un periodo que se le conoce como la paz armada, pero internamente todos los países estaban invirtiendo sumas enormes en armamento. Solo faltaba un detonante, y este fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Varios grupos nacionalistas serbios planeaban el asesinato del archiduque en su visita a la capital de Serbia, Bosnia. Y cuando fue asesinado, Austria-Hungría fue a pedirle explicaciones a Serbia junto con Alemania, pidiéndole investigaciones imposibles, a lo que Serbia se negó, y fue entonces cuando Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría, Alemania a Rusia y a Francia, y así dio inicio a la guerra el 28 de julio de 1914. Cada nación tenía el deseo de salvaguardar sus intereses dentro de la economía internacional mediante la búsqueda de colaboración de países aliados, principalmente vecinos que, teniendo el mismo interés, estuvieran dispuestos a la mutua colaboración en áreas de la propia seguridad. De esta manera se formaron dos bloques contrarios que buscaron protegerse mutuamente. Uno de estos bloques era la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, a iniciativa del canciller Otto von Bismarck, en la que estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia, y el otro era la Triple Entente, compuesta por Gran Bretaña y Francia y Rusia. Entre 1914 y 1918 se unieron al bando entente Japón, Italia, Rumania, Estados Unidos y Grecia. A las potencias centrales se les unieron durante el desarrollo de la guerra el Imperio Turco-Otomano y Bulgaria. En este periodo es la tendencia de las grandes potencias a incrementar su fuerza militar. La carrera de armamento se aceleró y también la práctica del espionaje militar. Desarrollo. El transcurso de la Primera Guerra Mundial presenta fases sucesivas y etapas. La primera derivada directamente del incidente de Sarajevo. Etapa inicial, 1914, el inicio de la Guerra Europea. A esta fase se le ha llamado guerra de movimientos, ya que al ser la etapa inicial del conflicto, se realizaron grandes desplazamientos militares por tierra y por mar hacia las zonas estratégicas. Guerra de las trincheras, o guerra de posiciones y estancamiento. En el frente occidental, los recursos, materiales y la estrategia militar usada por los contendientes llevaron a la guerra a un punto muerto. La estrategia fue cavar trincheras desde la frontera suiza hasta el Canal de la Mancha y desde ahí continuar el ataque. En cierto momento se encontraron las líneas una frente a otra fuertemente protegidas, sin lograr progresos significativos. Las condiciones de vida en las trincheras también cobraron su cuota de víctimas. Además, se vieron sometidos a los terroríficos efectos de los gases venenosos que hacían su debut en este momento. En esa terrible situación transcurrieron los siguientes 4 años. En este periodo se dieron 2 de las batallas más importantes del frente occidental, la batalla de Verdún y la del Somme, en donde fuerzas del Entente lograron mantener a raya a los alemanes.
La situación en el frente occidental no fue tan diferente. Si bien no se estancaron en las trincheras, ninguno de los dos bandos obtenía una victoria definitiva. Lo que en un ataque ganaba uno, en el siguiente lo recuperaba el otro. Crisis de 1917. Durante 1917 se desencadenaron protestas de soldados y mandos que se transformaron en auténticos motines que fueron duramente reprimidos. La unidad política se quebró en el seno de cada una de las potencias e innumerables voces clamaron contra la guerra, exigiendo una paz negociada. Surgieron iniciativas de paz como la de Wilson o la del Papa Benedicto, pero finalmente se impusieron las tesis de los partidarios de continuar la contienda. Rusia constituyó sin duda el escenario más convulso de esta etapa, presa de un fuerte descontento motivado por la escasez de víveres y los continuos descalabros militares. Sufrió diversos motines que finalmente desembocaron en la Revolución de febrero de 1917. El abandono ruso significó un giro radical en el conflicto. El frente oriental quedaba libre de contienda y ello permitió a las potencias centrales concentrar la totalidad de sus ejércitos en el frente oriental. Y el 2 de abril de 1917, el presidente Wilson declaró la guerra a Alemania. El final de la guerra, 1918. Ambos bandos atravesaban serias dificultades, tanto militares como económicas. Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el aliado, pues la incorporación de los Estados Unidos al conflicto había supuesto una auténtica inyección de recursos materiales y humanos. El 8 de noviembre de 1918 estalló en Berlín un movimiento revolucionario y el Kaiser Guillermo II abdicó. Se formó un nuevo gobierno que encabezó el socialdemócrata Ebert. El 11 de noviembre de 1918, representantes alemanes y de las potencias aliadas firmaron en Francia, en el interior de un vagón de ferrocarril situado a las afueras de París, el armisticio, que puso fin a la guerra. El imperio austrohúngaro se rindió a mediados del mes de noviembre, en tanto que búlgaros y turcos lo habían hecho ya en septiembre y octubre respectivamente. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Se podrían clasificar en varios tipos. Una de ellas serían las consecuencias demográficas, la gran cantidad de fallecidos a manos del conflicto, llegando a 8 millones en los que se incluyen soldados y gente común, además de la inmensa cantidad de heridos que se estimaban rondaban los 21 millones. Debido a esto existió una sobrepoblación femenina y con esto el descenso de la natalidad se vio reflejado. Las consecuencias territoriales se caracterizan por la separación de territorio de los llamados imperios de ese entonces, cediendo sus territorios a otros países y dando paso a nuevas naciones. El imperio alemán cedió sus colonias, convirtiéndolas en mandatos, la división del imperio austrohúngaro, al igual que el imperio otomano. Como consecuencias económicas, tenemos el empobrecimiento de los países líderes, debido a la destrucción de ciudades, campos de cultivo e industrias, además de que gran parte de la infraestructura de dichos países se vio gravemente afectada. Otra de las consecuencias fue el endeudamiento de los países europeos, debido a los préstamos solicitados para la reconstrucción de los mismos. Por otra parte, los costos de construcción eran sumamente elevados, ya que existía una alta demanda. Debido a esto, Europa perdió el reinado que tenía, dando paso a una nueva hegemonía y cediendo el liderazgo económico a Estados Unidos y Japón. Ante todo lo sucedido con el conflicto entre naciones, en 1918, el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Woodrow Wilson, propuso un listado de 14 puntos en los que se mencionaba la supresión de la diplomacia secreta, independencia por parte de algunas naciones, reducción de los armamentos y la creación de la Liga de las Naciones, la cual era una organización para regular las relaciones internacionales y mantener la paz, como los puntos más importantes. Todo esto sirvió como base de lo que serían los tratados de paz. El Tratado de Brest-Litovsk, firmado el 3 de marzo de 1918 entre la República Bolchevique y los imperios centrales, se reconoció la independencia de Ucrania, Estonia, Letonia y Finlandia. Por otra parte, algunas partes pasaron a ser administradas por el Imperio Alemán. Al final de la guerra, este acuerdo dejó de tener efecto ya que la mayoría de regiones volvieron a Rusia. El armisticio fue un tratado de paz firmado en 1918 y que puso fin a la guerra entre los aliados y Alemania al ser vencida. Aun con el tratado firmado, fueron algunos los frentes en los que se mantuvieron los enfrentamientos, los cuales siguieron hasta la firma de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre Alemania y los aliados.
El verdadero tratado de paz fue este, ya que fijaba muchos puntos clave para terminar el conflicto, como la indemnización que debían pagar Alemania y los países aliados a los demás países por el daño ocasionado, el desarme de las potencias, el pago de reparaciones y el traspaso de territorios a otras naciones. El Tratado de Saint-Germain, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre Austria y los aliados. En este tratado se estableció la desintegración del Imperio austrohúngaro y se reconocieron nuevos estados como Checoslovaquia y Yugoslavia. El Tratado de Neuilly, firmado el 27 de noviembre de 1919 entre Bulgaria y los aliados. Se afirmaba la soberanía de Yugoslavia formada por serbios. El Tratado de Trianón, firmado el 4 de junio de 1920. El tratado estableció nuevas fronteras y condiciones para Hungría,